análisis de los temas, ¿sabe? Dos cosas puntuales antes de comenzar, enseguida vamos a verlo. Rafael Quispe, ahora es el director del Fondo Indígena. ¿Qué tal? Tienes que poner, pues hermano. Rafael Quispe es ahora director del Fondo Indígena. Quise entrar a revisar hasta el polvo de los cajones, ¿no? Y segundo, ya llegó la cartita ayer de los hermanos policías, diciéndole, se cumple una promesa hecha, ¿no?, en un cabildo, queremos ganar igual que los miembros de las Fuerzas Armadas, dicen, y otros beneficios conexos. Eso quiere decir jubilarse también con el 100%. ¿Vieron? Ya llegó el pedido. De eso que nos hablamos enseguida, amigos. Queremos comenzar de lleno con nuestro queso y marraqueta de hoy, con un invitado especial, del cual Bolivia habla en este momento. Veamos. Queso y marraqueta. Gracias. Es el primer hombre en tomar las riendas de lo que será el nuevo Tribunal Supremo Electoral. Salvador Romero, paceño, es politólogo, investigador y escritor boliviano. Tiene licenciatura, maestría y doctorado en sociología política. Fue vocal de la Corte Electoral de La Paz. En 2004, fue designado por el gobierno de Mesa como vocal de la Corte Nacional. Fue funcionario internacional de organismos electorales de la región. Un excelente profesional, pero además una genial persona, el doctor Salvador Romero con nosotros. Buenos días. Un abrazo, un abrazo. Una de las primeras preguntas que nosotros tenemos es, ¿cuántos años tiene el doctor Salvador Romero? Perdón que le pregunte esto, pero dicen, ¿qué hace ese jovencito, no? Si todo el mundo cuando uno ve la foto dice jovencito. ¿Cuán jovencito es Salvador Romero? No tanto. Tengo 48 años. 48 años ya. Sí. Wow, no parece. No parece, doctor Romero. Bienvenido, un gusto tenerlo en Fides. Muchísimas gracias. Asumir un reto de esta naturaleza en un momento no solamente histórico, sino tremendamente importante para el país, con todas las condiciones que usted ha debido analizar. ¿Por qué decirle sí al Tribunal Supremo Electoral en este momento como miembro de este organismo? Creo que las condiciones que tú has descrito son justamente las que explican por las cuales uno debe asumir compromisos con el país. Estamos viviendo una etapa crucial y compleja de la historia boliviana y esta etapa requiere un proceso electoral que sea lo más limpio posible, donde todos los votos de los ciudadanos se cuenten de manera escrupulosa, se garantice el respeto de la voluntad popular, y esta es una tarea que en lo técnico deberá realizar el organismo electoral, pero que excede al organismo electoral. Se trata de un desafío para el conjunto del país, es decir, para sus instituciones, para la ciudadanía. Existirá también el apoyo y la cooperación de la comunidad internacional y todos juntos debemos garantizar que el proceso electoral 2020 sea un proceso electoral transparente y que dé resultados confiables. Transparente y confiable, dos términos que utiliza Salvador Romero. Es necesario hacer toda la serie de preguntas, aquellas cuyas respuestas puedan despejar cualquier resquicio de que estos dos elementos que está mencionado se asienten. Cuando usted es nombrado delegado del Ejecutivo al Tribunal Supremo Electoral, algunos se preguntan, ¿cómo? Él va a apoyar al gobierno, nombrado por el gobierno. ¿No era que el Congreso nombra a los miembros del Tribunal Supremo Electoral? Una de las primeras preguntas para despejar esta duda. Por supuesto. Históricamente, la Constitución boliviana ha previsto que el Poder Ejecutivo designa a uno de los miembros del organismo electoral nacional y a un miembro en cada uno de los tribunales electorales departamentales. Esto sucedía también con la Corte Nacional Electoral y con las Cortes departamentales. Los otros vocales son nombrados por el Congreso Nacional con un requisito, con una mayoría calificada de 2/3,
que es una exigencia que no solamente es aritmética, sino que refleja un principio político y es el consenso, el acuerdo de partes que debe darse para la designación de personas idóneas e imparciales que no estén subordinadas a ninguna fuerza política. Personas idóneas e imparciales. Qué difícil cuando la naturaleza misma del ser humano nos condiciona a una práctica, aunque no demasiado, digamos, demostrativa de la política, ¿no? Siempre se dice que en el corazoncito hay un color o hay una tendencia o al menos hay una ideología. ¿Cómo se trabaja en un Tribunal Supremo Electoral para garantizar la transparencia y la independencia política? Con dos requisitos de base. El primero es que las designaciones recaigan en personas que tengan justamente este perfil, un perfil idóneo, un perfil de imparcialidad. Y la segunda etapa, con un comportamiento del organismo electoral que debe ser justamente y debe demostrar en todos sus actos su imparcialidad, su posicionamiento equidistante frente a todas las fuerzas políticas. Y en este sentido creo que la analogía mejor que podemos tener del organismo electoral es el punto central de un círculo. El punto central del círculo, no importa si el círculo es grande o el círculo es pequeño, es equidistante frente a todos sus puntos. Y creo que esa es la función, la labor, la misión que debe tener el organismo electoral, es decir, ser equidistante frente a todos los puntos, en este caso, frente a todas las organizaciones políticas y por supuesto también independiente frente a los poderes del Estado. Esa equidistancia, qué difícil de medir, ¿no? Porque algunos dicen, si no tiene el carnet de militancia, entonces no es político, pero en la práctica algunos actos que ha tenido podrían ponerlo de un lado o del otro. Qué difícil diferenciar entre un político y un apolítico, entre comillas. Sí, de lo que se trata es que el organismo electoral muestre en todos sus actos, en todos sus comportamientos, una conducta imparcial. Es decir, que no sesgue ninguna de sus decisiones a favor o en contra de ningún actor político. Y creo que es importante recordar, el país ha tenido la capacidad histórica de conformar organismos electorales que han sido imparciales y que le han dado confianza a la ciudadanía. Creo que hay una larga historia del país, incluso de varias décadas, en que se trabajó en esa dinámica. Y por lo tanto creo que una de las funciones centrales de la nueva composición e integración del Tribunal Supremo Electoral es la de recuperar la confianza de los ciudadanos, que todos los ciudadanos acudan a votar en la elección con la absoluta tranquilidad de que saben que su voto va a ser respetado en todas las instancias, es decir, que va a ser computado adecuadamente por los jurados de mesa, que son ciudadanos que han sido elegidos al azar, pero que luego toda la cadena va a reflejar fielmente esos votos, es decir, la transcripción de los resultados, su difusión a través del Internet. En toda esa cadena, el voto que ha sido emitido por el ciudadano va a ser respetado. Y lo importante es conseguir que los ciudadanos acudan con esa tranquilidad de espíritu a la elección de 2020. Doctor Romero, muchas veces entrevistamos en este espacio de Fides a los ahora exmiembros del Tribunal Supremo Electoral. Y cuando tratamos de ingresar en por qué ellos emitían una serie de señales que hacía que la intuición pública los valore como vendidos al gobierno, así se lo diré, ellos respondían con que son brazos operativos, que no podían haber tenido decisiones, por ejemplo, en contra de un fallo del Tribunal Constitucional para la reelección. Y otra clase de actitudes que ellos tomaron en cuanto a decisiones. Somos brazo operativo, no podemos hacer otra cosa, por ejemplo. ¿Cómo valora usted este tema, doctor? No, creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene un conjunto de atribuciones, de competencias que son importantes, que le dan margen de autonomía, que le dan también independencia con respecto a los otros poderes. Y estoy convencido que las primeras señales que van a emitir la nueva composición del Tribunal Supremo Electoral apuntarán justamente a que la ciudadanía perciba un comportamiento imparcial, un comportamiento independiente.
Doctor Romero, 2 elecciones juntas, ¿es posible? Las nacionales y las subnacionales, ya entendimos claramente de que el 20 de enero no se puede llevar adelante ninguna de estas elecciones, técnicamente hablando, el tiempo no da. Así es, la perspectiva de organizar una elección en enero técnicamente no es viable ni factible. El plazo que se ha dado, el lapso de los 120 días es corto, es ajustado desde el punto de vista técnico, pero sin lugar a dudas el organismo electoral va a organizar una elección transparente en el lapso que le ha asignado la ley que regula el proceso electoral de 2020. ¿Son cuántos días para preparar las elecciones nacionales? El plazo que ha fijado la ley es de 120 días desde el momento que se emite la convocatoria. Y la convocatoria debe emitirse 48 horas después de que se haya posesionado el conjunto de los vocales, es decir, la sala plena. En este momento, y creo que es importante recordar, el Tribunal Supremo Electoral, al igual que los tribunales departamentales, es un cuerpo colegiado, es decir, las decisiones se adoptan por el conjunto de los vocales. Por lo tanto, hay que aguardar ese momento para que se puedan empezar a tomar algunas definiciones importantes, entre ellas, por supuesto, el calendario que fije la fecha exacta del proceso 2020. Le pongo a analizar esta que podría ser una posibilidad. Digo más que todo por la plata, ¿no?, que se ha venido invirtiendo durante todo este tiempo en elecciones que han sido realmente insulsas, primarias, referéndums no respetados. Y ahora una de estas nuevas elecciones, enseguida le daré el monto total que sacó esta mañana, muy acertadamente una nota del deber. ¿Podrán realizarse las subnacionales juntas? Es decir, para presidentes y para alcaldes, por ejemplo, autoridades locales. ¿Usted cree posible esto? Este es uno de los primeros temas sobre los cuales la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral deberá tomar una posición, valorando los elementos que se han señalado, es decir, algunas variables presupuestarias, variables técnicas y también variables políticas, en el sentido que las elecciones subnacionales tienen también una dinámica que les es propia y que es diferente de las elecciones nacionales. Es un conjunto de elementos que deben ser valorados por el Tribunal Supremo Electoral, pero no solamente por el Tribunal Supremo Electoral, sino por el conjunto de la sociedad, de las instituciones y de las fuerzas políticas. Aquí tengo la cifra que sacó el deber esta mañana. El Estado gastó 410 millones de bolivianos en procesos electorales. Votación 20 de octubre, las elecciones primarias que quedaron sin efecto legal, el referéndum del 21F, los 3 procesos costaron el equivalente, a 58,5 millones de dólares en el país. ¡Au! En un país con tantas necesidades. Opinamos nosotros. Yo sé que tiene que ir con cautela, doctor. ¿Es fácil preparar unas elecciones? Usted que tiene tanta experiencia, ha estado trabajando afuera del país. Acá me comentaba antes de este quesito y marraqueta que estamos disfrutando, que por lo menos 4 procesos electorales usted ha estado imbuido acá en Bolivia. Sí, he podido trabajar en 4 procesos electorales en la Corte Nacional Electoral en el periodo 2004-2008, pero también tuve la oportunidad de trabajar en 2 procesos electorales cuando me desempeñé como vocal de la Corte Departamental Electoral de La Paz entre 1995 y 1998. Esta experiencia, ¿qué le dice? ¿Qué tan difícil, qué tan fácil es preparar un proceso electoral? Para que nos dé una idea de este trabajo que representa más este desafío que viene. Sí, creo que la elección tiene 2 componentes. Tiene un componente que es específicamente más técnico y administrativo y uno que es más jurisdiccional, vinculado con la justicia electoral. Ambos son muy importantes. Y el proceso electoral es un conjunto de actividades muy detalladas, muy minuciosas, que deben llegar a un resultado preciso y concreto. Pensemos que el objetivo de la realización técnica del proceso es que en un mismo día, a una misma hora, las 8 de la mañana, en aproximadamente 45,000 puntos del país, más de cientos de miles de ciudadanos estén listos para abrir sus ánforas a las 8 en punto de la mañana. Y para obtener ese resultado hay que trabajar
la logística de manera muy precisa, muy fina, y es un trabajo que se desarrolla de manera muy coordinada entre la instancia nacional y las cortes departamentales, que son las que están actuando en el terreno y desarrollando toda esta fase que permite justamente que un domingo cientos de miles de ciudadanos abran decenas de miles de ánforas para recibir a los otros ciudadanos. Vuelvo a este tema un poquito de esta independencia política, de esta idoneidad que deberían tener cada uno de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, doctor. Claro, se ha estado conversando mucho sobre el sistema de elección, legalmente además instituido. Tiene que ser el Congreso, la Asamblea Nacional, quien elija de ternas. Y estas ternas deberán ser escogidas. Había un proyecto de ley también con la participación de representantes de la sociedad civil. Estaba la CSUTCB, estaba la COP, en una idea, un proyecto de ley. En ese síntoma que hay que darle a la gente, cuando solo los políticos se van a meter a elegir, ya pues hay una desconfianza, ¿no? ¿Debería la sociedad civil también ser parte de esta elección del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo garantizamos esta independencia, esta profesionalidad, esta idoneidad de los miembros del tribunal? Creo que esta se define con la selección de nombres adecuados. Bolivia no ha cambiado su modo de designación de autoridades electorales desde 1991. El principio general permanece idéntico y con ese modo de designación que ha pasado por el Congreso más un vocal elegido por el Poder Ejecutivo, hemos tenido conformaciones y organismos electorales de muy buen nivel que han generado una muy amplia confianza ciudadana, ¿no? Creo que es importante recordar la experiencia primera cuando se funda el organismo electoral imparcial en 1991. El Congreso y el Poder Ejecutivo tuvieron la capacidad, aunque son órganos políticos por supuesto, de elegir personalidades idóneas, imparciales, que le generaron certeza, seguridad y confianza a la ciudadanía. Y hoy, por supuesto, el reto de la Asamblea Legislativa es la de nombrar personalidades que le vuelvan a generar confianza a la ciudadanía porque son perfiles idóneos, perfiles imparciales. Doctor, el padrón electoral, el padrón. Otra de las observaciones que ha hecho la gente y que ayudó también a la desconfianza en estas últimas justas electorales fue el padrón. Personas sin vida que se encontraban todavía en las listas, que al final no se sabe si votaron o no votaron de manera certera. Pero gente que incluso se inscribió y no estaba, es decir, en esta serie, digamos, de denuncias. Se dijo que sanear un padrón tomará mucho tiempo y teniendo 120 días para realizar las elecciones, ¿qué debería hacerse con el padrón electoral? El padrón electoral va a ser saneado, de hecho esa es una obligación legal que le fija la ley que regula la elección de 2020 y esa va a ser una tarea que va a llevar adelante el organismo electoral con técnicos nacionales, pero también con la cooperación, la asistencia de organismos internacionales. Lo importante es que se va a conseguir un proceso electoral que va a tener un padrón confiable y que va a ser uno de los varios elementos que van a ayudar a que la ciudadanía recupere confianza en el proceso electoral. ¿Qué es lo importante? Un proceso electoral que es confiable es la base para formar un gobierno y autoridades legítimas. Doctor, voy a dejarle unos minutitos acá con la cámara al frente. Usted ya sabe cuál es su cámara, experto en televisión, tantas entrevistas me imagino, para que le hable a la gente y comencemos a sembrar lo que la gente quiere sentir en el corazón, que es esa posibilidad de unas elecciones limpias, transparentes, idóneas. Creo que la primera tarea es comprender que la elección no solamente es una responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. El tribunal va a asumir su parte, es la organización técnica de la elección, pero el éxito del proceso para el futuro democrático del país lo va a brindar el conjunto de la ciudadanía cuando confíe, cuando asista a participar masivamente,
con instituciones que colaboren en todo lo que esté a su alcance para llevar adelante esta elección en las mejores condiciones posibles y también con una contribución, participación de la comunidad internacional que está muy interesada en que la elección de 2020 en Bolivia se realice en las mejores condiciones posibles. Sin este esfuerzo compartido de todos, estoy seguro que la elección de 2020 va a dar lugar a gobiernos y autoridades legítimas porque los ciudadanos habrán sabido que su voto se contó de manera escrupulosa. Doctor Salvador Romero, gracias por estar con nosotros. Cumplo como caballero con la hora asignada, porque claro, tiene que hacer usted un montón de tareas ahora. Y le agradezco mucho estos minutos que le ha brindado a Fides, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Con toda la suerte del mundo, ¿eh? Y toda la confianza, además, en este proceso que llevamos adelante. Bueno, así iniciamos con nuestro quesito y sarnita. ¿No hay marraquetas? ¿No? ¿Todavía no salen? ¿Ah? No creo, tengo mis dudas. Sobre quien dota de las expensas a este programa. 10:32. Felipe Quispe, director del Fondo Indígena. O Rafael Quispe. Enseguida hablamos con él. Nadie puede dudar de que va a ser un cargo donde le va a echar ganas. Enseguida hablamos con él y sabrá a lo que me refiero. Primera pausa en AM, ya volvemos. Gracias por estar con nosotros. Me dirá mi equipo de producción si tengo o no lo que estamos buscando. ¿Todavía no? ¿Todavía no? Ok, perfecto. Son las 10 de la mañana, 36 minutos, 10:36 minutos. En instantes nada más, voy a proponerle entrar en materia acerca de lo que podría ser una decisión que van a tener que tomar las autoridades con la paga a los miembros de la Policía Nacional, es decir, su salario. Miren al documento que hemos accedido en las últimas horas, si me permiten un poquito compartirlo con la audiencia. Esta es la carta que le ha llegado oficialmente a la presidenta Yanine Áñez en las últimas horas a propósito del pedido. ¿Qué dice esta carta? Y vamos a espectarlo en este momento. Dice: excelentísima presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, doctora Yanine Áñez Chávez. Solicitud de cumplimiento al Cabildo del 4 de noviembre del 2019. Cumplan lo que prometieron. De entrada, le está diciendo la policía en el pedido a la presidenta. Segundo, solicitud de promulgar las justas reivindicaciones de la policía boliviana. ¿Son justas que ganen igual que los militares? ¿Que los policías ganen igual que los militares? Mucha gente dice que sí. Solicita audiencia con su excelencia en la fecha y hora que su digna autoridad lo disponga. Además, tiene que haber una reunión para hacer oral definitivamente este pedido. Los señores jefes oficiales, suboficiales, sargentos, cabos, policías y personal administrativo de la guarnición policial de Santa Cruz ante su autoridad, con el debido respeto expongo y digo. Aquí una serie de antecedentes del pedido, normas a las cuales se acogen y claro, vamos a hablar del Cabildo del 4 de noviembre, donde se exponía igualdad de condiciones salariales, sociales y vivienda al personal de la policía boliviana a la par de las Fuerzas Armadas, jubilación con el 100% de su salario, al haber ganado, incorporación de un plazo no mayor a enero 2020 exigiendo al gobierno entrante cumplir este clamor de la policía y restituir las unidades tradicionales por la ley orgánica de la policía boliviana, lo cual es una institución fundamentalmente del Estado. Esta última parte huele a devuélvanme identificaciones. Así que hay que tomarlo con pinzas, Poner en vigencia el plan de carrera de generales de la policía boliviana de enero del 2020, entre otros pedidos. ¿Qué tal? Aquí está el sumus del asunto de lo que la policía le está pidiendo a la presidenta ahora Yanine Áñez. Volvemos. Igualdad de condiciones salariales, sociales y de vivienda del personal de la policía boliviana. Jubilación del 100% del haber ganado. Restituir las unidades tradicionales por la ley orgánica de la policía boliviana y por último, poner en vigencia el plan de carrera generales de la Policía Boliviana. El pedido está hecho en el marco de una promesa que les hicieran en un cabildo en Santa Cruz. Vamos a hablar de estas condiciones y vamos a hablar de estos pedidos con miembros de la Policía Boliviana un poquito más adelante en este programa. Quiero darle la bienvenida a Karen Longarik, canciller
del Estado Plurinacional. Ministra de Relaciones Exteriores también. Bienvenida, canciller, un gusto ahora como canciller. Encantada, John. Siempre es un gusto conversar con usted. Lo hemos hecho ya a partir de hace 6, 7, 8 años, creo, para hablar de temas internacionales. Y siempre hemos tenido que darle en el clavo. Hemos cosas, coincidido, ¿no? y le hemos dado en el clavo, como usted dice, pero no es cuestión de adivinar, sino que hemos analizado, hemos razonado, hemos reflexionado a cabalidad sobre estos temas y bueno, hemos determinado lo correcto, ¿no? Al César lo que es del César. Vamos a recordar cuál fue el último programa con Karen Longaric acá. Estuvimos también con Robert Brockman, analizando precisamente en un momento terrible la situación del país, ¿no? Tuvimos que pasar los bloqueos, todo para llegar al estudio. Para llegar acá. Recordemos ese momento, por favor. ¿Qué nos está diciendo esta marcha que baja de la OPEA? Bueno, es una marcha de afirmación de identidad y de respeto, de exigencia y de respeto a un símbolo nacional, ¿no? Van a agarrar y van a pelear porque nuevamente sea reconocida la Huipala y Ondé en la Plaza Murillo. Eso podría ser también un momento de violencia, no sé, Karen. Las autoridades deben también sumarse a ese desagravio. La nacionalidad aymara está esperando no solamente un desagravio de carácter moral, un pronunciamiento de esa naturaleza, sino una sanción a quienes han ultrajado este símbolo patrio. Horas después, quienes están al mando de la nación se daban cuenta, no digamos de este detalle, de este tremendo detalle. Y claro, se izaba la bandera, la huipala, en la Plaza Murillo y comenzaba una serie de reivindicaciones de este símbolo nacional. Al César, lo que es del César. Gracias, John. Sí, bueno, yo soy una convencida de que el respeto entre los bolivianos es lo que va a permitir construir un país grande, un país próspero y un país con un desarrollo humano igualitario para todos y cada uno de los bolivianos. Ya no más exclusiones, ya no más, no sé cómo podría decir, privilegios para una clase política o social, no más, porque eso ha hecho mucho daño a este país. Entonces, a partir de la unidad del pueblo boliviano, a partir del reconocimiento de que todos tenemos los mismos derechos, que todos somos dueños de este país, porque es nuestro país, el país que nos vio nacer, entonces creo que vamos a ser una tierra grande, un país hermoso. Yo digo, en la vida puedes perder todo, absolutamente todo, familia, dinero, todo, pero no pierdes a tu patria y tampoco pierdes el conocimiento que has adquirido. Son dos cosas que sobrevivirán siempre y permitirán al... Cuando usted entró, empezó a reflejarse una especie de pendiente, que es explicarle al mundo lo que está pasando en este momento en el país. Ante muchos representantes de la prensa internacional cuyos reportes tienden a colocar en la cabeza de la población fuera del país de que lo que vivimos fue un golpe de Estado. Aquello no sé si es una tarea que debería emprender la Cancillería, pero es quien da la imagen hacia fuera del país. Sí. Hay que analizar dos temas. En primer lugar, han sido 14 años del movimiento al socialismo que ha montado un aparato tremendo internamente y fuera del país. Estamos viendo, constatando en nuestras misiones diplomáticas y consulares que realmente ese aparato político que durante 14 años ha sostenido fuera a Evo Morales, estamos empezando a desmontar, pero apenas tenemos 10 días o 15 días en el gobierno, lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, pretendiendo, y así lo haremos, dar el rol que corresponde a nuestros consulados y a nuestras embajadas, que los consulados sirvan para atender las necesidades de todos los bolivianos en el exterior, sin exclusión alguna de color político ni de ninguna naturaleza. Y nuestras embajadas sirvan para transmitir las necesidades del pueblo boliviano que se traducen en una agenda de política exterior, ¿no? Poniendo gente, no importa el color político,
pero que sea gente profesional de carrera diplomática o que mínimo tenga una maestría en relaciones internacionales, en derecho internacional. Vamos a llamar a los mejores, ya estamos llamando a los mejores, porque yo me he propuesto en este breve tiempo que voy a estar en la Cancillería hacer 1000 cosas, pero entre ellas institucionalizar el servicio central y el servicio exterior de Cancillería, poniendo la gente más idónea y, reitero, sin distinguir color político ni otras diferencias de ninguna naturaleza. Soy profesora de San Andrés, por ejemplo, hace 25 años y siempre soñé que mis alumnos de San Andrés, mis alumnos del área internacional, conformaran el cuerpo diplomático de esta Cancillería. Y también, sí, lo planteé hace muchos años, he visto con mucho orgullo y con mucha alegría destacar a alumnos míos de excelencia de San Andrés, pero también han destacado profesionales que vienen de la Católica, de la UPB. A todos ellos queremos tenerlos adentro, todos los que tengan especialidad en el área internacional. Y así vamos a formar un gran cuerpo diplomático y un gran servicio central en relaciones internacionales para bien del país, ¿no? Canciller, siempre hemos criticado que al menos muchos designados como embajadores en el anterior gobierno se los llevaba a las representaciones estas nuestras fuera del país para hacer campaña política. Es decir, que nuestras embajadas terminaban en muchos de los casos siendo una especie de casa de campaña política. Así que ha faltaba sido. mucho el tema de relaciones internacionales, aquello, pero también coincidimos en que además de apreciar el hecho de que se respete una carrera de relaciones exteriores para ser representante diplomático de nuestro país, también debía valorarse el tema político, ¿no? Porque una representación afuera tiene también mucho de político. ¿Eso cómo va a pesar en esa balanza para elegir representantes nacionales? Hay que tener mucho criterio para ello y desde luego, bueno, generalmente los embajadores tienen alguna formación política, ¿no? Todos los embajadores del MAS fueron operadores políticos en el exterior, todos, absolutamente todos. Pero lo que tratamos hoy es de tener gente formada, pero también con criterio político para aquellos puestos de jerarquía, porque de todas maneras, obviamente, necesitan la capacidad de analizar el estado de la política internacional, el estado de la política regional y también el estado de la política del país en el que están representando y del nuestro propio, ¿no? Pero todo eso lo tiene una persona bien formada, una persona que tenga una carrera seria, y creo que el propósito que tenemos vamos a lograrlo. Tenemos en este momento, hemos recuperado a gente de carrera muy valiosa en la Cancillería, ya están en los pasillos de la Cancillería incorporándose nuevamente, algunos ya están trabajando, estamos trabajando contra el tiempo, ya hemos acreditado a algunos funcionarios de carrera con mucha preparación también política para ir a afrontar no solamente el trabajo cotidiano en una embajada, sino también estos aprontes contra el gobierno de la señora Áñez. Y yo quiero decirle que este tema, ese argumento del golpe de Estado, es un argumento pues pueril, que queda desarmado casi inmediatamente, solamente mencionando la resolución que expidió el Tribunal Constitucional, el momento en que hubo la sucesión hereditaria o la sucesión constitucional. El tribunal dijo, esta es una sucesión ajustada a la Constitución por tal y tal motivo. Es la voz autorizada para hacerlo. Otro tema que desvirtúa este argumento del golpe es que la Asamblea Legislativa está trabajando. Cuando hay un golpe de Estado se cierra poder legislativo, hay cambios en el poder judicial, se cambia el poder ejecutivo y vemos que el poder legislativo está trabajando
acaba de aprobar una ley de convocatoria a las elecciones, está cumpliendo su rol, el Poder Judicial continúa trabajando normalmente, ha habido una sucesión constitucional correcta, ajustada a la norma. Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué algunos países y alguna prensa internacional, no toda, siguen haciendo eco y apoyando ese criterio tan desestabilizador y esa posición tan desestabilizadora que está exprimiendo el señor Evo Morales y los que lo acompañan en el ¿Cómo exterior? debemos ¿no? explicar afuera este argumento de que fue un golpe cívico-policial? No fue un golpe ni cívico ni policial. Acabo de decir que fue una renuncia ante la presión del pueblo, ante esa presión pacífica que adelantaron los jóvenes de este país, que son hoy el orgullo de este país. Ante esa presión que ya era incontenible desde lo pacífico, el presidente dijo, me voy, renuncio. Y hubo una voz del ejército que le dijo, debería usted renunciar. Una sugerencia, no una imposición, no una coacción, sino una simple sugerencia. Señor Evo Morales, la presión es fuerte. El pueblo ya no lo quiere más. Debería usted renunciar. Tengo entendido que eso fue lo que le dijo el entonces comandante del ejército al expresidente Evo Morales. Y es así que él renuncia. Fue una renuncia espontánea. Fue una sugerencia que le hizo. Una sugerencia. Y después de esa sugerencia, él renuncia y bueno, él podía haberse quedado aquí en Bolivia. Y podían haberse quedado todos sus colaboradores, porque hasta hace muy poco, hasta hace un día atrás, no había ninguna orden de detención o de persecución contra ellos. Y podían haber actuado desde la oposición, desde una oposición legítima, participar en las elecciones, qué sé yo. Pero toda esta cuestión del golpe de Estado, del gobierno ilegítimo, lo fueron armando con sus asesores, obviamente. Ellos estaban muy bien asesorados. Y bueno, ya han empezado una campaña internacional muy fuerte que poco a poco está siendo desvirtuada. Y va a llegar un momento en que nadie los apoye, porque este gobierno está mostrando algo que hace mucho tiempo no se veía, patriotismo. Este gobierno, todos y cada uno de los que estamos conformando el gabinete, estamos trabajando muy duro para entregarle al país un país con instituciones firmes, para entregarle democracia, para que nuestra juventud se sienta segura de que ellos pueden expresarse en democracia y competir a todo nivel en democracia. Entonces creo que la labor que estamos haciendo va a ser reconocida más adelante, ¿no? Si tuviera usted que hacer una especie de descripción de mapa internacional, ¿de qué países en este momento todavía dudan de lo que pasó en Bolivia? ¿Qué dijera? Bueno, aquellos que han estado alineados al socialismo del siglo XXI aquí en América Latina, que han sido aliados del exgobierno, pero no solo aliados, sino que han participado también en la política interna de Bolivia, cometiendo injerencia en asuntos internos. Ellos siguen porque tienen intereses geopolíticos en Bolivia, tienen intereses económicos y geopolíticos. Tenían el interés de que Evo Morales permanezca para facilitarle a ellos también el desarrollo de su propio régimen en su territorio, ¿no? Ellos van a seguir hasta el final, pero otros países de América, por ejemplo, países del Grupo de Lima y en general, ya nos han apoyado. Hay un apoyo implícito porque están ayudándonos a repeler todas estas acusaciones en los foros internacionales que hay ahora, ¿no? Luego de la pausa hablaremos de Quintana, hablaremos de asilos, hablaremos de salvoconductos. La gente nos los está pidiendo. ¿Le invito un vasito de agua, canciller, por favor? Sí, claro. Villa Santa, el placer de beber agua. Es de la cascada, orgullosamente boliviana. Permite un minutito para la pausa, por favor, y volvemos enseguida. Sí. La vamos a robar unos minutitos más aquí en AM 1054 y ya volvemos.
Un minuto para las 11 de la mañana, estamos con Karen Longari, canciller del Estado boliviano. La primera mujer canciller, la primera mujer ministra de Relaciones Exteriores. ¡Wow! Sí, así es. Bueno, yo empecé una carrera diplomática cuando aún era estudiante de la carrera de Derecho de la UMSA. Entré a trabajar a Cancillería y bueno, era mi sueño el tema diplomático, internacional, y seguía a lo largo del tiempo trabajando fuera de Cancillería también, volvía, salía, pero siempre en el tema internacional y desde la cátedra universitaria así lo hice. Canciller, ¿qué hace pues un embajador? Esta es una de las cosas que hay que explicarle a la gente, porque constantemente tenemos llamadas de nuestros compatriotas fuera del país que dicen, mire, no, mi trámite tarda mucho, no me atienden, trabajan a deshora, no puedo encontrarme con el embajador, con el cónsul. ¿Cuál es la tarea de un representante diplomático fuera del país? Bueno, de un representante diplomático, empezando del embajador y todos aquellos funcionarios que vienen descendiendo en jerarquía, ministro de primera, ministro consejero, primer secretario, segundo secretario, tercer secretario, son los niveles, los rangos de jerarquía en el servicio diplomático. Tiene la misión, pues, de representar al país en el exterior, ante el gobierno al que se lo ha acreditado, y de hacer valer y defender y procurar los intereses del país. Aquellos intereses que se pueden conseguir a través de las relaciones internacionales. Entonces cumple una múltiple función, pero ante todo es la representación del país, el brazo largo del país que llega al exterior para hacer valer los intereses de este país y también para cultivar, para fomentar las relaciones de Bolivia con el extranjero. ¿Y con relación a la gente que está en ese país donde se encuentra el representante diplomático? Ahí funcionan los consulados, ahí tenemos el servicio consular que tiene otra misión diferente, ¿no? Los consulados cumplen diversas funciones. Por ejemplo, un cónsul hace las veces de notario de fe pública, cuando tiene que extender un poder en favor de un ciudadano boliviano que está en ese país y que necesita con urgencia realizar trámites a través de poderes notariales. El cónsul hará las veces de notario de fe pública, pero también hace las veces de oficial de registro civil, porque nuestra ley contempla la posibilidad de que un cónsul celebre el matrimonio en el extranjero de acuerdo a las leyes bolivianas en sede consular o en sede diplomática. Y también hay una serie de actos en el marco de la competencia de los oficiales del registro civil y de los notarios de fe pública que desarrollan los cónsules. Están allá para ayudar a sus connacionales, ayudarlos en las diversas relaciones que tengan ellos. Están también para procurar un espacio en el ámbito comercial para el país que representan, cuando en esa ciudad no existe, bueno, solo en las capitales existe embajada y no en todas, ¿no? Nosotros somos un país que tiene muy pocas representaciones diplomáticas en comparación a otros países más grandes, pero las representaciones diplomáticas se ubican en la capital de cada país y tenemos consulados dependiendo de cuánta actividad se tenga en algunas ciudades. Por ejemplo, en España tenemos consulados en Valencia, en Sevilla, lugares donde hay mucho boliviano y tenemos que prestarles servicios a nuestros connacionales, ayudarlos en todo lo que esté. Canciller, ¿no? Por favor, reciba humildemente este pedido. Los connacionales bolivianos requieren mucha atención. Sí, se les ha fallado muchísimo. Absolutamente. Mire, yo desde la cátedra universitaria conozco mucho estos temas porque en el marco del derecho internacional privado, ¿no? Se tiene que, las representaciones de un país en el extranjero procuran pues ayudar para que ese connacional no esté desvalido, no esté desprotegido. Y ahí el rol de los consulados es muy importante. Y no es un rol político como el que se ha jugado hasta la época, hasta la fecha. Estos 14 años
Fundamentalmente nuestras misiones diplomáticas han servido para contactos políticos, tal vez algunas veces alejados del interés de Bolivia y más bien vinculados al interés de otros países, tal es el caso de Venezuela, ¿no? Cuba, Nicaragua, etcétera. Pero, y en la época de las elecciones, los consulados han sido centros de operación para favorecer al partido de gobierno, ¿no? Pero eso va a cambiar. Vamos a rescatar toda la misión, la verdadera misión que tiene primero el Servicio Central, que está en la Cancillería de la República, y el Servicio Exterior. Me queda claro algo, el gobierno de transición se va a quedar más de 120 días, más de 120 días. Ayer el atisbo solamente de esta ley que nos llevará a las elecciones determina esto, por lo tanto es más de 120 días que va a estar el gobierno de transición. Vamos a estos temas un poquito más álgidos, por favor, canciller, le voy a molestar unos 5 a 10 minutitos más, por favor. ¿Tendremos nuevo embajador de Venezuela? Bueno, la Cancillería va a recibir mañana a la representante Guaidó, quien, de acuerdo a instrucciones también de la presidencia, va a presentar cartas credenciales en las próximas horas. ¿Será una mujer máximo entonces? Una mujer, sí, exactamente, Bien. una mujer. ¿Qué pasa con el tema de los salvoconductos, canciller? Bueno, nosotros nos hemos informado de que en algunas embajadas ingresaron personas a buscar asilo diplomático. La embajada de Nicaragua nos hizo conocer muy rápido de este tema y posteriormente lo hizo la embajada de México. Ellos inicialmente tenían 25 asilados, pero han ido saliendo, algunos renunciando a la condición de asilo y otros han ido ingresando también. Ya hemos dado salvoconductos a 7 personas, no recuerdo muy bien, u 8 personas, entre ellas la hija del expresidente Evo Morales, pero ella luego rechazó el asilo, dijo no, yo no quiero asilo, me voy, salió de la embajada y tengo entendido por noticias de la prensa que salió como una persona libre, como cualquier otra persona, salió rumbo a la Argentina. ¿O no está con figura de asilada en la Argentina la hija de Evo Morales? No, porque ella públicamente renunció al asilo, y si tuviera la condición de asilado tendría que ser en México, porque nosotros extendimos el salvoconducto para que ella vaya a México, porque cuando se extiende un salvoconducto tiene que ser expresamente para el país que lo está asilando. ¿Y el hijo de Evo Morales? Nunca pidieron asilo para él, no, Bueno, nunca. me llama la atención, Nicaragua y México fueron las embajadas donde Sí. la gente pidió asilo. Sí, bueno, Nicaragua, los únicos asilados que estuvieron allá fue el señor Cáceres, de esta oficina. Felipe Cáceres. Felipe Cáceres. y Viceministro de la Coca. Su esposa y su hijo, creo, y les dimos el salvoconducto casi inmediatamente, creo que en horas de ¿Son los únicos en Nicaragua? En Nicaragua son los únicos, por lo menos no sabemos nada más hasta hoy. En México continúa mucha gente y bueno, también han salido órdenes de detención por parte de la Fiscalía para algunos asilados de allá. Le haremos conocer, ya le adelanté algo a la embajadora. Hoy día ella me visitará a mediodía en la Cancillería y le haremos conocer formalmente las órdenes de detención que tienen estas personas, de modo que de acuerdo a las reglas que rigen el asilo, la embajada ya no puede permitirles salir Tendrán de que ese extraditarlos recinto. en todo caso. Sí. ¿Quiénes son estas personas que tienen detención en México por las cuales se ha solicitado su detención, canciller? Bueno, yo en este momento no tengo son 3 personas que la verdad es que no tengo en este momento la lista, pero también ha salido ya publicado en la prensa que el señor Juan Ramón de la Quintana tiene orden de detención. ¿Quintana ¿no? está en México? Está en la Embajada de México, sí, y ya ha salido un mandamiento de apremio. Entonces yo tengo que tomar nota de estos requerimientos que me hace o bien la Fiscalía, sí, la Fiscalía, para transmitir todo esto a la Embajada. Espero que
La Cancillería actuará en cuanto las otras instancias le pidan a la Cancillería que actúe. ¿Dónde está Quintana? Está en la Embajada de México. Está en la Embajada de México, pero las otras tres personas que no son dirigentes relevantes en el partido del señor Evo Morales ya nos han hecho llegar, la Fiscalía nos ha hecho llegar los mandamientos de apremio y eso transmitiremos hoy a la Embajada. No, entiendo que están en la Embajada, mas no están en México. No, están en la residencia. Hay dos figuras. Ok. Hay la figura del asilo diplomático, que es cuando una persona que se siente perseguida entra a la residencia diplomática o entra a la Cancillería, que son sus oficinas, ¿no? A las oficinas de la embajada o a la residencia del embajador, para pedir protección. Otra cosa es el asilo territorial, que es lo que tiene Evo Morales, que ya está en México y que llegó a México y pidió el asilo territorial. Tenemos entendido que es así. Es por eso que el gobierno mexicano lo está protegiendo y está protegiendo y tolerando toda esa campaña desestabilizadora que están haciendo contra este gobierno. Entonces, tenemos un grupo de más o menos 20 asilados diplomáticos en la residencia de México, y por otra parte están los asilados territoriales, que tengo entendido serían el expresidente, el exvicepresidente y no sé quién. La ministra más. de Salud, la exministra de Salud. Ah, sí, la exministra. La ministra de Salud. Sí. Ok, entonces son 20, me dice que están dentro del Embajada de México. Aproximadamente quedan 20, ya han salido 20. algunos. ¿De como esos les cuántos tienen orden de detención? dije. Por el momento 4. Cuatro por estos. Ok. ¿Qué le ha dicho México en relación a colocar la molestia del gobierno boliviano hacia ellos por lo que está haciendo Evo Morales? Muchos nos preguntamos, ¿de qué privilegios goza para tener semejante seguridad, semejantes autos y sobre todo la libertad de poder desde allá seguir haciendo política cuando las normas de un asilo no lo permiten? Exactamente. Y nosotros, en primer lugar, yo he presentado una queja verbal con la embajadora, que ella muy gentilmente me visitó en la Cancillería y en términos muy cordiales le hice conocer el disgusto del gobierno y de la Cancillería misma de que se estuvieran rompiendo las normas de asilo. Le pedí que eso transmitiera a su gobierno. Posteriormente, como persistía este tema, nuevamente nos reunimos y le entregué una nota de queja, de representación de la Cancillería por la actitud de la Cancillería mexicana, destacando fundamentalmente una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que expresamente establece que los asilados no pueden emitir opiniones y menos realizar actos de carácter político. A esa nota he recibido una respuesta indicando de que la Constitución de México permite la libre expresión, pero eso es algo muy general. La libre expresión la permiten todas las constituciones del mundo, es un respeto a un derecho humano, pero eso no encaja con la figura transitoria de asilado. Entonces, vamos a dar respuesta a esa nota y bueno, esperemos que la Cancillería mexicana, sobre todo el presidente de México, reflexione sobre este tema. Está maltratando la relación México-Bolivia simplemente por proteger, claro, por intereses políticos y quién sabe geopolíticos también, se está protegiendo al señor Evo Morales y es más, creo que ha habido inclusive expresiones del presidente de México de apoyo militante político, no de un apoyo humanitario, sino un apoyo político. ¿En algún momento se le cruzó por la cabeza romper relaciones con México por este tema, canciller? No, esas son medidas extremas, que son medidas que deben estar muy bien meditadas, muy bien reflexionadas y que tienen que ser consultadas en varios niveles del gobierno, ¿no? Con Venezuela, con el régimen de Maduro, no había duda alguna que había que hacerlo, porque ellos habían tomado injerencia en asuntos internos del país, de Bolivia, hacía muchísimo tiempo, ¿no?
Ellos operaban en una relación estricta y eminentemente política. Además, este gobierno es un gobierno defensor de los derechos humanos, defensor de la democracia. Y claro, obviamente tiene que estar en contra de regímenes como el de Maduro, que es un régimen que ha violado sistemáticamente los derechos humanos. Y bueno, no podía haber relaciones con él. Canciller, en estos últimos segundos que tengo acá, en Fides, dicen, ¿por qué hacer tanto cambio desde un gobierno transitorio? ¿Les compete? ¿No les compete? ¿No deberían ser solamente un gobierno de transición y nada más rumbo a las elecciones? ¿Por qué hacen esos cambios? Pero un gobierno de transición, un gobierno que es constitucional, pero está procurando la transición hacia una democracia firme. Es el gobierno que más obligaciones tiene, porque no puede mantener el statu quo de un gobierno pasado que violó derechos, normas, constituciones, tratados internacionales y de toda naturaleza. Más bien la labor que estamos haciendo es una labor patriótica. Estamos procurando consolidar nuestras instituciones. Entonces nada nos limita constitucionalmente. Somos un gobierno constitucional como cualquier otro, absolutamente constitucional, sin ninguna medida de limitación a ninguno de los ministerios que están en este momento también procurando lo mismo que yo. Entonces yo como boliviana, como bien boliviana que soy, ¿no? Estoy tratando de devolverle a mi país las instituciones, la democracia, desde el pequeño espacio que tengo. Canciller, siempre es un lujo tenerla aquí como persona y además me encanta tener entrevistas con usted porque ese ir y venir, ¿no?, entre preguntas y respuestas son siempre muy nutridas. Muchísimas gracias, Canciller, por estar con nosotros en Fides. Para mí es el gusto, me encantada de estar con usted. Que no sea la última vez, la vamos Seguro a requerir que sí. con el tiempito que ahora tiene, me imagino que será más difícil, pero la volveremos a invitar. Por Lo favor. volveremos a hacer en la medida en que eso le sirva al pueblo boliviano. Tiene que enterarse qué hacen las instituciones en este momento. Tiene que tomar conocimiento. Aquí no hay ningún secreto, tiene que estar todo a conocimiento del pueblo boliviano. Muchas gracias, Canciller, por estar aquí, Encantada. nuestra ministra de Relaciones Exteriores. Vamos a la pausa, amigos, vamos a la pausa. Un poquito más adelante analizamos los pedidos, pero además las promesas que se le hicieron a la Policía Nacional. Entre esto está pagarle igual que a los miembros de las Fuerzas Armadas y que se jubilen también con el tema del 100%. 11:16. Estamos a la vuelta después de la pausa acá en Fides. No se vayan, por favor. Siempre se ha venido diciendo que pagarles mejor a los policías va a evitar, por ejemplo, la corrupción que hay dentro de la institución. La Policía Nacional está en un momento sumamente importante y este momento está para aprovechar que la Policía Nacional tenga una nueva imagen, esa que siempre quisimos. Deja de tener la imagen que muchos de sus comandantes le han dado de una policía vendida, de una policía adoctrinada al poder político, de unos jefes policiales vendidos al poder político de turno, para tener una policía que todo el mundo quiera. El tema del motín ha puesto en esa oportunidad a la policía. Hoy, se lo diré de esta manera, tenemos ganas de abrazar a la Policía Nacional. Enseguida hablamos de lo que hay que hacer para que esta policía aproveche solo este momento, pero además se le den las reivindicaciones que se consideran justas, que además han sido comprometidas en un cabildo. Enseguida hablamos de este tema. 11:21 nos visita Cristi Grace Chieri. Cristi es una persona que va a venir a darnos excelentes noticias en torno al trabajo de una de las partes de la Universidad Mayor de San Andrés. Cristi, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenida, buen día. Gracias. Vamos a comenzar a ver imágenes. Si usted se va por el campus de la UMSA, que está en la zona de Cota a Cota, va a verificar un espacio donde hay caballitos. Caballitos. Ahí estamos empezando a ver algunas de estas imágenes. Estos caballitos, uno se pregunta, ¿y están criando caballitos aquí en la Universidad Mayor de San Andrés? Y se pega la sorpresa que es un trabajo que se está haciendo en directo para que la ciudadanía los aproveche. ¿Qué hacen estos caballitos en el campus de la UMSA, licenciada Grace Chieri? Cuéntenos, por favor. Bueno, nosotros prestamos 3 servicios básicos. Uno que es la equitación, como el arte de montar a caballo,
para el dominio de los 3 aires fundamentales del caballo, que son el paso, el trote, galope. ¿No? Es un espacio familiar, es un espacio de recreación, un espacio donde se generan vínculos, un espacio donde el caballo te devuelve mucho. Después tenemos los servicios de la equinoterapia. La equinoterapia que encierra, digamos, dentro de un gran paraguas 3 áreas. Una es la monta terapéutica, que está más dirigida al área de psicología, psicopedagogía, no sé, diferentes problemas que podamos tener en tanto emocionales, conductuales, de autopercepción, de autoimagen. Está la monta terapéutica, donde el caballo te va a devolver ese comportamiento, ¿no? Entonces tú te ves reflejado con el caballo y a través de ejercicios neuromotores, digamos, se va a ir estimulando el cerebro, se va a abrir tu percepción, se va a abrir tu campo de expectativas, ¿no? Porque lo que hace el caballo al paso del caballo es activar las ondas alfa de nuestro cerebro. Uy, ¿cómo es eso? Estas ondas alfa permiten que haya mayor segregación de serotonina, epinefrina, noradrenalina y toda esa neuroquímica, esos neurotransmisores que tienen que ver con nuestro sentirnos bien. Bueno, a ver, claro, uno cuando pasa por este lugar se pregunta viendo estos caballitos y se los puede montar y de repente uno ve a niños encima del caballo y dice, ¿qué están haciendo con niños? Este es un espacio de práctica de la gente de la carrera de psicología para ayudar a niños. Y aquí dice, ¿qué gana un niño montando caballo? Ahí estaba la explicación técnica de la licenciada. Un poquito más fácil, licenciada, por favor, en ese lenguaje un poquito más doméstico que tenemos. ¿Cómo beneficia a un niño, especialmente con necesidades especiales? Tengo entendido que trabajan especialmente con ellos, el montar un caballo. Ya. Primero, este proyecto es un programa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación está la carrera de Psicología, que digamos es nuestra mayor fuerza por el tema de voluntarios y por el apoyo que tenemos de la carrera. También tenemos una sala de conducta motora, trabajos que podemos relacionar y trabajarlos juntos, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que el caballo se ha comprobado que es el único animal que tiene la marcha similar a la marcha humana, que es arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda. Entonces, ese balanceo del caballo, que es igual al de la marcha humana, por ejemplo, en niños que tienen parálisis cerebral, da la sensación de poder caminar, ¿no? Y al mover todo el cuerpo, como te decía, hace que se active nuestro cerebro. Entonces haya mayor apertura para el aprendizaje, para, no sé, para tonificar músculos o para relajar músculos, depende qué es lo que se tenga que trabajar, ¿no? Por eso nosotros al principio, cuando entramos para terapia, hacemos una evaluación previa para determinar los objetivos terapéuticos que se van a tener, ver qué es lo que vamos a hacer. El niño necesita relajar, necesita distender, necesita elongar, qué es lo que necesita. ¿Cuáles han sido los resultados que ya han comprobado de esta terapia equina? Es maravilloso, de verdad. ¿Qué te cuento? Son tantos los casos que hemos visto, pero, a ver, por ejemplo, un niño con autismo no verbal, por ejemplo, que en la primera sesión, no te miento, en la primera sesión, la mamá me decía, previa entrevista, que nunca le dijo mamá, no hablaba, ¿no? Era no verbal. Y trabajamos con Diego y con el profesor. En una sesión, el niño volvió, mamá, mamá, mamá. Ay, mamá. Dios mío. La mamá ese ratito se puso a llorar de emoción, ¿no? Porque nunca había escuchado de su hijo decirle mamá. Casos así tenemos varios, o niños que han entrado al centro en silla de ruedas y han salido caminando, ¿no? Después de un periodo. ¿Es tanto el beneficio de montar un caballo? Sí, realmente es que no solamente trabajas lo físico, también trabajas lo emocional y también nosotros intentamos trabajar con la familia, ¿no? Por eso el nombre de nuestro centro es Maboaji Sarañani, que quiere decir todos juntos como uno. Entonces siempre intentamos tener un diálogo con la familia
Yo siempre les digo, el profe y Diego, siempre les decimos, con nosotros está 45 minutos, con ustedes está... Cada sesión son 45 minutos. 45 minutos y con ustedes está 24 horas. Entonces tenemos que hablar el mismo idioma, porque si sale del centro y sigue sin estimular, sigue en lo mismo, no vamos a avanzar al mismo ritmo, ¿no? Pero hay papás que se ponen totalmente la camiseta y podemos avanzar más rápido, ¿no? Ahora también se ha comprobado que el beneficio de montar a caballo, ¿no? Esa sensación que te digo, esa apertura mental, esa sensación física, dura 5 horas después de montar a caballo. Entonces igual les decimos a los papás, ¿no? Que aprovechen esas 5 horas, que no se vayan a dormir, ¿no? Que esas 5 horas después de haber montado a caballo aprovechen de leer, de trabajar algo más. Qué bonito. Porque hay mayor apertura mental para poder recibir. Claro, nos están seguramente preguntando, ¿y cuánto cuesta, digamos, no? Sí, bueno, el costo es para externos a la universidad es de 60 bolivianos la sesión. Y para la gente de la universidad, ya sea docentes, estudiantes, administrativos, es de 50 bolivianos la sesión. Pero nosotros, es un programa autofinanciado. Eso quiere decir que todo lo que generamos va al mismo centro. Entonces, para que sea más accesible a la gente, hemos hecho un combo, ¿no? Que es, pagas 4 adelantadas y te regalamos una. Y con el equipo y nuestros caballos, realmente cada caballo tiene una peculiaridad, cada caballo tiene una historia, cada caballo sirve para algo, ¿no? Qué lindo. ¿Sabe qué, licenciada? Felicidades, fantástico, gracias. Fantástico. Yo tuve la oportunidad de visitar el centro, poner a mis niñas allá en este lugar, y quiero decirle que fantástico en el sentido de lo que se ha logrado en confianza en ellas, en un acercamiento a los animales y en un ambiente realmente precioso. ¿Por qué calle entran a este lugar en la UNSA, licenciada? El último dato que le pido para que la gente pueda ir. Estamos entre la 28 y 29 de Cotacota, exactamente en la 28A. La 28A. En la Facultad Uno se baja en la de Humanidades. 28 de la avenida y dobla hacia mano izquierda al fondo. Sí, sí, un poquito, media cuadra. Ok, y ahí va a encontrar usted los caballitos. Sí, visibles. sí, el ambiente, ¿no? El ambiente que es tan lindo, realmente es un equipo de trabajo maravilloso, nos queremos mucho, el profe Félix es una persona maravillosa, el Diego también que le pone tanto amor al trabajo y nuestros caballos, ¿no? Que, como les digo, bueno, es el corazón, ¿no? Del centro y son tan hermosos, tan bellos, los veo y digo, ay, qué hermosos. Se nota que usted además vive lo que hace. Felicidades, felicidades al centro. Papás, no siempre su niño que presente algún problema puede ir. Su niño que vaya al centro. Aproveche este momento, aproveche la atención integral de profesionales y de esos animales que habían estado a nuestra disposición. Vaya sorpresa, vaya sorpresa. Licenciada, gracias por estar aquí. Gracias, John. Muchas gracias. Tiempo de pausa en AM de Fides. Volvemos enseguida, amigos. Las 11:33 minutos, 11:33 a las 12 en punto, nuestro servicio de noticias de Fides en la hora del país. No deje de escuchar el noticiero más importante de Bolivia. Y bueno, salieron las cartas ayer en la tarde. Salió una carta hacia el ministro de Gobierno, salió una carta también hacia los altos mandos de la Policía Nacional, en sentido de ya pedir oficialmente cumplimiento sobre todo de una promesa, ¿no? Esta promesa de elevarles los salarios a los policías en el país y otros beneficios colaterales, claro, se refieren al tema también de la jubilación con este 100%. Esperaré un poquito para mostrarle estas cartas, sin embargo quiero presentarle ya al coronel René Calla, coronel en retiro de la Policía Nacional y el vicepresidente del campo matriz de los generales de la centro matriz de los generales de la policía. Generales jefes oficiales. Un gusto, coronel Calla, bienvenido a Fides, qué gusto. Muchos policías dicen, por fin se nos va a hacer justicia, por fin se nos va a hacer justicia. Para muchos caló una cierta preferencia hacia los militares en detrimento de los policías. ¿Qué opinan ustedes de este sentir? ¿Qué opinan los policías? Bueno, esa es la verdad, esa es la realidad.
Si vamos viendo en los últimos 14 años, a la policía le han ido quitando una serie de funciones, no le han ido dando el trato que correspondía y debía. Por ejemplo, en el tema de salarios, el sueldo mío, cuando yo estaba de activo, era el mismo que el de un chofer de ministro. Así de comparativo. Así de comparativo es. En cambio ahora, lo que sí se va a hacer, creo, justicia, es pagarlos como corresponde, por el tiempo de servicio, las formalidades que tenemos, todo eso. Usted dice como corresponde. Correcto. La pregunta es, ¿por qué corresponde pagar más? Tipo de servicios. Los servicios no son como los de una persona particular o de un empleado público. Nuestros servicios van mucho más allá. En algunos casos no tenemos vacaciones. Los cambios de destino son intempestivos. Uno puede estar alejado de la familia durante años, no tener los servicios necesarios. En este momento, por ejemplo, el hospital policial no está funcionando, está derruido. Pero ¿cuál era la idea inicialmente? De que todos los servicios policiales de salud pasen a depender del SUS. Entonces, ¿te imaginas? Esto es desde hace cuántos años atrás. En el tema de educación, se ha, entre comillas, privatizado la educación policial, porque se supone que debería haber una beca, y no existe esa beca. Son los mismos policías los que pagan para ir a la escuela superior, para profesionalizarse. O sea, los policías cuando tienen que ir afuera tienen que pagarse. Sí, sí. Hay las ofertas del exterior, pero nosotros tenemos que pagarnos las becas. Tenemos que pagarnos desde el transporte y en algunos casos, en el país donde se recibe esa capacitación, le dan la alimentación, pero hay que pagar el resto. Coronel, ¿los policías tienen que comprarse su propio equipamiento también? Sí. O sea, ¿cómo está? Hemos visto a las anteriores autoridades dotar, digamos, de muchos elementos para un mejor servicio a la Policía Nacional. ¿En cuánto ha sido esto suficiente? Hablemos de dos partes. ¿Quieres para el tema represivo o quieres para el tema investigativo, para el tema de trabajo y acercamiento a la comunidad? Para el tema represivo, sí, has visto vos entrega de cascos, chalecos, gases, pero ¿y para el tema investigativo? ¿Para nuestros laboratorios? ¿Para nuestro personal que trabaja en la FELCC, en la FELCB? No tienen equipo, no tienen material. Si bien es cierto, recordemos antes cuando era criminalística y después hicieron todo un show para volver a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Se indicó que se iba a dar equipo, material y demás. Vamos ahora otra vez. Y nuestra misma gente sigue llevando su escritorio, sigue llevando su computadora para hacer sus propios trabajos, para hacer su investigación. Hablemos de los beneficios personales, Coronel Calla. Beneficios personales. Es decir, reconocimiento de sus servicios como bonos, como horas extras, como el salario que ahora están pidiendo se cumpla después de una promesa que les hicieron en Santa Cruz. Bueno, estamos esperanzados en que ese proyecto de ley que se ha presentado, lo que se ha aprobado en el Cabildo, se dé cumplimiento. ¿Por qué te digo esperanzados? Porque ya es un pedido clamoroso que muchos policías hemos hecho anteriormente. En el tema de nosotros tenemos una Muserpol que ha sido intervenida por el Ministerio de Gobierno. Esos son recursos nuestros, recursos de los propios policías, pero con un decreto supremo yéndose sobre la ley orgánica de la Policía Boliviana. Lo volvieron
bajo tuición del Ministerio de Gobierno. Se sacaron dineros nuestros. Ahí está el tema de algunos miembros fallecidos de la institución, que nosotros hemos aportado para nuestra cuota y nuestro auxilio mortuorio ahora. ¿Y se les paga en ese momento? No, más bien eso lo han vuelto hereditario. Entonces estamos viendo la forma de que esos reglamentos sean más rápidos, más oportunos, porque en un momento de dolor, ¿de dónde encuentras dinero? Y es tu propio dinero el que estás poniendo. El otro, nuestro fondo de retiro, que para que me entiendan mejor, no es nada más que el finiquito. Ese finiquito que debería darlo el Estado, lo hacemos nosotros. Nosotros, de nuestros saberes, ponemos esos dineros. Y resulta que el Estado ahora, con el decreto 1446, indicó de que nos iban a hacer una devolución individual de nuestros aportes. Entonces, ha habido una serie de situaciones en el actual sistema que ha ido en detrimento del propio policía. ¿Y cuál era la explicación, coronel, que les daban cuando ustedes decían, un momento, es decir, ¿por qué se les aumenta a los militares y a nosotros no se nos aumenta, no se nos da igual trato, por ejemplo? ¿Qué les explicaban las autoridades? Primero, de que el Tesoro General de la Nación no tiene un peso. Y sean ustedes los policías, los que tienen que ser inteligentes, tienen que buscar los caminos de cómo van a recaudar fondos para pagarse. ¿Tienen que autofinanciarse más o menos? Correcto. ¿No? Y mira, vamos a una cosa más. En este momento, los policías que están en servicio activo se pagan con lo que son la Dirección Nacional de Recaudaciones, entre el 25 y el 30% de sus haberes. De todo lo que recaudan, 25 y 30% es para los salarios. Correcto. Te explico cómo es esto. La Dirección Nacional de Recaudaciones, vamos a suponer que hizo una recaudación de 100 millones de bolivianos. Eso es en base a multas, en base a inspección técnico vehicular, la venta de algunos certificados. 100 millones. De esos 100 millones, los primeros 12 millones, así en bruto, va al Comando General de la Policía para sueldos y salarios. Posteriormente, ese restante, redondemos a 90, para que sea más comprensible. De esos 90 millones, el 20% se queda en la Dirección Nacional de Recaudaciones porque no tienen otro tipo de ingreso y eso tienen que reinvertir. El restante se convierte otra vez en 100%. Ese 100%, de acuerdo a la ley orgánica, se lo distribuye. 30% para el Comando General, para mantenimiento, para construcciones, un 54% a Muserpol y un 15% para el Ministerio de Gobierno. Ese 15% por una ley financiera retorna otra vez a la policía para sueldos y salarios. Por eso te digo, entre un 25 y un 30% los policías se pagan sus sueldos. ¿Y para qué hace el circuito de ir al Ministerio de Gobierno? Uno se pregunta ese 15%. Es que está dentro de la ley orgánica esa forma. Bueno, por lo menos les devuelven esa plata y no se queda en el ministerio, si no estarían financiando al Ministerio de Gobierno más. Correcto. Digamos. Bueno, pero retorna. Retorna. Por eso te digo, hay entre un 25 y un 30% que se paga la policía a sus propios policías el sueldo. A ver, en cuanto a esto, ¿ha ayudado a la imagen que tenía la Policía Nacional hasta antes del motín? Bueno, la policía ha cambiado su imagen, ha mejorado su imagen. Ahora, en algún momento cuando salimos a marchas decíamos la policía con su pueblo. Y estamos en este momento. Hay un buen nivel, yo diría un 90, casi hasta un 100% de buena credibilidad de la policía. Lo que sí hay que hacer es de que nuestros policías sigan manteniendo esa imagen. Desde luego que sí, comparto 100% aquello. Pero antes, todavía se habla, porque es el momento de consolidar esta imagen que se han ganado después de lo que hemos vivido en el país. Pero se hablaba de corrupción dentro de la policía. Sí.
y se hablaba de manejo de los altos mandos con provechos políticos, sobre todo. Le pregunto de estas situaciones y en cuanto lo económico ha imposibilitado a la policía poder tener mejor imagen. Mira, John, con el anterior gobierno, muchos de los cargos para ser comandantes departamentales había que ponerle a algún ministro. Plata. Plata. Y te digo, Pérez, el que fue viceministro y después ministro, él recibía dinero. Por eso es de que muchos de los comandantes tuvieron que ir y extorsionar a los mismos policías. A ver un momento, ¿cómo funcionaba esto? Pérez, viceministro de régimen interior y policía, claro, del Ministerio de Gobierno. ¿Se le pagaba a él para ser comandante? Claro. ¿Y cuánto se le pagaba? Dependiendo del comando departamental, y eso era mensual por si acaso. El pago ni siquiera era una sola vez, era mensual. No, mensual. Me imagino que La Paz, Cochabamba y Santa Cruz cuestan más que otros departamentos. Claro. Inclusive en algún momento hasta su papá de Pérez le daban dinero. Al papá de Pérez. Claro. ¿Quién es el papá de Pérez? El señor que fue detenido y está en la Argentina, detenido por narcotráfico. ¡Wow! Y entonces quienes querían ser comandantes, me dice usted, extorsionaban a la tropa. Claro. ¿Cómo era eso? Para ir a un cargo, a algún puesto, tenías que poner. Así de sencillo, por 2 meses, 3 meses. Entonces, parte de eso se quedaba con el comandante y parte del otro se iba, ya te digo, donde Pérez. ¿Y la extorsión a la tropa en qué consistía? ¿Cómo era eso? En que el policía que quería ir a algún cargo tenía que poner plata. Tenía que coimear. Claro. Esperemos que ahora ya no haya eso. Y ahora por eso te digo, para mí la imagen ha mejorado y tenemos que mejorar con algunos comandos y algunos puestos. ¿Cuántos comandantes habrán subido así? Solamente yo te digo que muchos comandantes generales que no deberían ser, porque el mismo gobierno ha roto la cadena de mando institucional. Muchos de los que ascendieron a generales no deberían haber sido generales. Un ejemplo te pongo, no le digo general, de la Barra, extorsionó a sus propios policías, pero ese es su proceso en los tribunales. De La Paz al Beni, del Beni otra vez aquí a La Paz, y se cerró. ¿Me está hablando del hincha de Milán? Correcto. Actualmente, su proceso en el tribunal disciplinario se suspende, se suspende, se suspende. Perdón, ¿y esto era de conocimiento del gobierno, coronel? El gobierno ha colocado y ha puesto a su gente. Otro señor, Maldonado, que nunca debía haber sido, nunca debía haber ascendido, porque él tuvo un proceso. Él conmigo ascendió al grado de teniente coronel, y se fue de mayor y teniente coronel. Después fue convocado a la escuela superior. Nuestro reglamento dice que si tú te quedas un curso menos no puedes ascender, pero lo ascendieron. Coronel, no le diré que esta declaración es reveladora, es decir, algo ya se decía sobre esto, pero no había quien lo confirme, y usted lo está confirmando el día de hoy, de que así se manejaban las cosas. Claro. ¿Por qué no pudieron decirlo antes? ¿Por qué no se podía decir antes? Porque tenemos, y todos pedimos, algunos la abrogación, otros la derogación de la ley 101. Con la 101, había un artículo en el cual a uno lo mandaban a proceso e inmediatamente le quitaban haberes. ¿Y cómo defiendo y cómo alimento a mi familia? ¿De dónde sale dinero? Entonces, esa ley 101, en ese artículo, era el que callaba la boca a todos. ¿De dónde sacó dinero?
Estos comandantes que pagaron para estar en determinados lugares, que tenían que pagar de manera mensual a una autoridad en el Ministerio de Gobierno, nada más y nada menos, extorsionaban a la tropa, por decirlo así. Claro. La tropa por eso tenía que sacar dinero. Y bueno, por eso te digo, ¿y cómo haces para conseguir dinero? ¿Te vas a prestar? Tenías que salir y extorsionar. O sea, es una cadena. Por eso el policía que le pide 10, 20, mejor arreglaremos aquí, ¿así justificaría usted esto? No justifico el tema de la extorsión, no justifico, sino que lo que te digo, esa fue la realidad, para quedarse y tener y estar en algún lugar. Coronel, pero dejar en la impunidad esta clase de hechos, ¿usted qué sugeriría ante todo esto que nos está describiendo? Iniciar los procesos respectivos. Ya te he puesto el ejemplo de este ciudadano, que hasta ahora no pueden continuar con ese proceso. Nosotros pedimos, por ejemplo, cuando salió el decreto 1446, a los 2 años hemos pedido al mismo Ministerio de Gobierno, al viceministerio, que nos den copias legalizadas o fotocopias legalizadas de los convenios que habían firmado con algunos generales para que a nosotros se dé cumplimiento a este decreto y a nosotros nos paguen en forma individual. Nunca nos han dado. Por abajo sí me han hecho decir, se han perdido esas hojas, no hay esos documentos. ¿Cómo le han hecho decir? Coronel, no hay. Así, sencillo. Las veces que he ido yo a pedir al ministerio. Es decir, le ocultaron información. Claro. Bueno, aquí estaría el ministro de Gobierno, ¿no? Que tiene que actuar. Bueno, en este momento sí. Ya, es ver. Ahorita se están organizando entre ellos. Bueno, dicen uno de los pedidos devolverle la institucionalidad a la policía. ¿A esto se está refiriendo? También. Ya en cierta forma se le ha devuelto. Ya. Por ejemplo, tenemos un nuevo comandante. Ese comandante pienso que ha sido el primero de su curso o el mejor de su curso. Y ahí se está respetando esa institucionalidad. Ahora, claro, estas condiciones, en el marco de un pedido y además una promesa en Santa Cruz, de darle el 100% de jubilación a los policías y que ganen igual que los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Usted cree que acabe con la corrupción en la policía? Mira, no creo, pero sí lo que se tiene que hacer a la par de esto es mejorar los niveles de régimen disciplinario. ¿Qué pasó con la 101? Lo volvieron más judicializado. Entonces, un proceso con abogados y demás te tiende a alargar. En cambio, anteriormente, con nuestro reglamento de disciplina y sanciones, a la falta de la sanción. ¿Ya? Si tenían que darte de baja, lo lamento mucho, chao. En cambio ahora, tienen que esperar plazos, tiempos y hasta años para darte de baja. Entonces, si te van a dar una cosa buena, pero también tiene que haber la otra parte. ¿Ya? No podemos tener policías que sean delincuentes. No podemos tener policías que extorsionen a la gente. Esos tienen que ser no echados, no votados, sino separados de la institución. Porque esos son los que nos hacen quedar mal. Coronel, reveladora su entrevista, pero al mismo tiempo le agradezco por darnos algunos datos de esto que va a tener que cumplir este gobierno de transición, porque Sí, claro sí. que se ha hecho la promesa. Y entonces, ¿qué cosas, por ejemplo, la ley 101 del régimen disciplinario de la policía boliviana, devolverle la institucionalidad a la policía boliviana, igualdad de condiciones salariales, sociales y vivienda al personal de la policía boliviana? Hay que darles casa a los policías. Mira, el tema de los cambios de destino hacen de que te separes primero
y parecería que eres soltero y no casado. Ya. Mira, el año pasado, un ejemplo te pongo, con recursos propios de la policía se han entregado viviendas en el Beni. Esos recursos salieron de Covipol, pero políticamente lo han entregado como si fuese el programa Evo Cambia, Bolivia Cumple. Se aprovecharon de un trabajo Claro, para que quede bien Evo. correcto. Hace años subimos al SICOES un pedido para hacer la compra de ambulancias para la Dirección Nacional de Salud. Tardaron como 2 o 3 meses en entregarlos. ¿Por qué? Porque querían que el ministro entregue como si fuese su plata. Y ustedes no pueden decir nada. Correcto. Coronel, veo necesario una segunda entrevista aquí en Fides. Igualdad de condiciones salariales, sociales y vivienda del personal de la Policía Boliviana a la par de las Fuerzas Armadas, jubilación al 100% del haber ganado y además la incorporación de un plazo no mayor a enero de 2020. Es decir, además de esta carta, la presidenta Áñez le pone un plazo. Por favor, que el cumplimiento de estas promesas de la policía no sobrepase en enero 2020. Coronel Calla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta edición del programa. Qué pena que el tiempo se me haya agotado, pero fue revelador lo que usted nos está diciendo en torno a poder certificar todo aquello que se decía, pero no había quien hable. Es decir, todo el mundo tenía miedo, todo el mundo tenía miedo. Muchas gracias por estar aquí. No, para mí son la satisfacción, la alegría. Y no es de que teníamos miedo, sino que también a nosotros nos hicieron persecuciones. Coronel Bala, solamente por el tema de hablar, de defender a la institución, ha habido persecuciones. Coronel, una segunda y hablamos de las persecuciones y el trato dentro de la policía, ¿le parece? Perfecto. Lo comprometo aquí. Última pausa en Fides, volvemos enseguida. Nuestro tiempo se ha acabado. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana a las 10:10. Buen día de Dios y gracias por estar con Antes de Mediodía.